Bienvenidos a otro episodio de Historias de Terror, en Gritos en la Noche. Hoy nos reunimos para escuchar 3 aterradores encuentros paranormales, fantasmas que se manifiestan de formas distintas, desde llantos imposibles hasta presencias que parecen observarnos en silencio. Así que vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y acomódense, porque lo que están por escuchar puede quedarse con ustedes mucho más allá del final de estas historias. Desde que tengo memoria, he vivido con mis abuelos, junto con mi mamá y mis hermanos. Siempre hemos ayudado en los gastos, y con el paso de los años, este lugar se volvió nuestro hogar. Llegamos aquí hace tanto tiempo que me cuesta imaginar que hubo un antes, pero lo hubo. Cuando recién nos mudamos, los vecinos se acercaban a saludar y con cierta prudencia también se acercaban a advertirnos. No eran personas que conociéramos, así que al principio no dimos importancia a sus comentarios. Algunos insinuaban que la casa tenía su historia, que un hombre había muerto ahí en circunstancias poco claras. Un señor mayor que vivía en ese terreno porque la dueña, apiadándose de su pobreza, se lo prestaba sin cobrarle renta. Nadie supo decir cómo fue que murió, solo que una noche nadie lo vio ni lo escuchó refunfuñando, como solía hacer. Y al amanecer, estaba sin vida. Por casualidad, la dueña llegó a verle como una simple visita, y tardó más en entrar que en salir corriendo, gritando, tras ver el cadáver. Después, el lugar quedó vacío por mucho, mucho tiempo, hasta que nosotros lo ocupamos. Yo tendría unos 4 o 5 años. Mi mamá estaba embarazada y dormía en una habitación independiente, con una puerta que daba directo al patio, separada de la construcción principal. Yo dormía con mi abuela en una recámara al fondo de la casa que olía a humedad y medicinas. Aquella noche me desperté en la madrugada, a la mitad de un momento de silencio espeso. En ese momento no sentí miedo alguno hasta que lo escuché. Primero fue apenas un quejido y luego, con claridad, aquello se convirtió en el llanto de un bebé. Un llanto suave pero continuo que parecía venir de la habitación contigua. Una recámara que todavía estaba llena de cosas sin acomodar. Me quedé quieta, intentando comprender. No había ningún bebé en casa. Yo aún no tenía hermanos, pues mi mamá todavía no daba a luz. Con cautela bajé de la cama. El suelo frío me hizo estremecer. Poco a poco me acerqué a la puerta de la habitación de donde parecía venir el sonido. Abrí despacio y nada. Sillas, cajas, una mesa, sombras.
pero nada más. Aquel llanto se detuvo de pronto como si nunca hubiera existido. No sabía qué pensar. Era muy pequeña y vamos, quizás solo me había equivocado. Regresé a la cama con el corazón acelerado, esta vez sintiendo un frío distinto. Un frío que lo permeaba todo. Un frío que venía desde adentro de mi alma. Estaba temblando, pero eventualmente me calmé y me quedé dormida sin saber cómo. A la mañana siguiente le conté todo a mi abuela. Ni siquiera me dejó terminar la historia completamente. Pronto sacó de inmediato su Biblia del closet y un frasco de agua bendita. «Esto no es buena señal», murmuró, y roció las paredes mientras rezaba en voz baja. ¿Qué fue lo que estaba en mi casa esa noche? No lo sé. Nunca más volví a escuchar aquel llanto, pero el recuerdo se quedó ahí, en algún rincón de la casa, o en algún rincón de mi mente, porque a veces hasta el día de hoy me llego a preguntar quién o qué me llamó llorando esa noche. Siempre he pensado que los fantasmas, si existen, suelen tener una forma reconocible y repetitiva. Ancianas encorvadas, hombres vestidos de negro, niños pálidos, figuras altas y calladas que aparecen en los rincones más oscuros. Pero lo que me pasó a mí no encaja con nada de eso. Fue diferente. Soy maestra de kinder y aquel año acababa de incorporarme a una escuela en la que hasta entonces todo parecía normal. Era un edificio viejo, en una colonia muy antigua de la Ciudad de México, con pasillos largos y techos altos, donde el eco de las risas infantiles se quedaba flotando mucho después de que las clases terminaban. Esa tarde me quedé más tiempo de lo habitual, organizando material para la semana siguiente. Afuera el sol comenzaba a bajar y el colegio estaba casi en silencio. Fue entonces cuando lo vi. Un niño gordito pasó corriendo por el pasillo justo frente a mi salón. Llevaba una playera de rayas coloridas y un pantalón corto oscuro. Lo vi alejarse y luego, segundos después, lo vi volver en dirección contraria. Me quedé inmóvil, procesando lo que había visto. Eran casi las 5 de la tarde y hasta donde sabía, no quedaba ningún niño en el edificio. O al menos, no debía haber ninguno. Salí, todavía con el plumón en la mano, y empecé a buscarlo. «Oye, ¿qué haces aquí?», pregunté en voz alta, pero mi voz se perdió en el eco de los pasillos vacíos. Seguí caminando, guiándome por el sonido de pasos rápidos que se mezclaban con pequeñas risas.
El rastro me llevó hasta el baño de los niños. Cuando llegué, una de las puertas de los cubículos se azotó con fuerza. Después escuché una carcajada ahogada. Entré decidida, convencida de que se trataba de un niño travieso, esperando a que sus papás vinieran por él. Ya es tarde. ¿Dónde están tus papás? Pregunté, acercándome al cubículo cerrado. Hubo entonces un silencio repentino que se extendió demasiado. Esperé y esperé, pero no hubo ni un sonido, ni un movimiento. Finalmente, cansada de esperar, empujé la puerta. El cubículo estaba vacío. Revisé entonces los otros, uno por uno. Todos estaban vacíos. En ese momento, el olor a humedad de aquellos baños se mezcló con un frío repentino que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No sé cómo poder describirlo, pero en ese preciso momento estaba convencida de que alguien me observaba. Salí del baño apresurada, sintiendo, no sé por qué, que algo me seguía de cerca. Regresé a mi salón, tomé mis cosas sin orden y caminé rápido hacia la salida. En la entrada me encontré con el conserje y la directora, que también estaba por irse. Les conté lo que recién había visto. Un niño que había pasado corriendo frente a mí. El conserje me miró serio y dijo sin mucho interés: "No haga caso". La directora, en cambio, me tomó del brazo, con una sonrisa amable pero firme. Me pidió que nos retiráramos, casi arrastrándome hacia la puerta. Caminamos juntas hasta la avenida, antes de despedirse. Mientras levantaba la mano para detener un taxi, me dijo en un tono sereno, como el de una abuelita: No se espante. En las escuelas siempre se ven cosas. Después no agregó nada más. Subió al taxi y se fue, dejándome sola en la acera, con la luz del atardecer volviéndose cada vez más fría. Desde ese día, la directora nunca volvió a mencionar el tema, como si no hubiera ocurrido. Y yo tampoco he vuelto a ver a aquel niño. Pero a veces, cuando me quedo sola, creo escuchar su risa rebotando en los pasillos vacíos. Por eso ahora, solo permanezco tarde en la escuela cuando es absolutamente indispensable. Y procuro irme siempre antes de que el sol se oculte. Los gritos retumbaban en las paredes, como si vinieran de todas partes. No podía ver nada, pero escuchaba pasos corriendo
muebles arrastrándose y sobre todo una voz que se burlaba con palabras sucias mientras el sacerdote gritaba oraciones y rezos. Mi papá también rezaba, su voz entrecortada, intentando imponerse al caos. Yo no podía sino aferrarme a la mano de mi hermano. Tenía 7 años, él 8, y los dos estábamos temblando en silencio en una de las bancas del salón principal de la iglesia. Sabíamos que esa voz era la de doña Georgina, pero no sonaba como ella. Era más grave, como si hablara un hombre, aunque no lo fuera. Papá nos había llevado consigo porque no tenía con quién dejarnos. Desde que mi mamá había muerto, él hacía lo imposible por cuidarnos. Y esa tarde, con lo que estaba por suceder, pensó que estaríamos más seguros en la casa de Dios que en nuestra propia casa. Después de todo, la última vez que nos dejó solos para atender otra situación similar, pasaron cosas que ninguno de los tres pudo olvidar. Aquella vez había ido a ayudar a un niño enfermo de un pueblo cercano, un encargo de la parroquia. El niño estaba enfermo, pero no orgánicamente. Su enfermedad era espiritual. Nos dejó en casa con la televisión encendida para que no nos sintiéramos solos. Pero al caer la noche, el silencio se volvió extraño, como si las paredes absorbieran cualquier sonido. El teléfono comenzó a sonar y al contestar no escuchábamos voces claras, sino murmullos y respiraciones que se interrumpían con carcajadas bajas. Una de esas veces, una voz que no era de hombre ni de mujer, pronunció nuestros nombres. Intentamos ignorarlo, pero los focos comenzaron a parpadear y las puertas de la casa se cerraron solas. Cuando papá regresó, nos encontró llorando en un rincón y juró que nunca más nos dejaría solos si algo así volvía a pasar. Por eso, esa tarde, en lugar de dejarnos en casa, nos llevó con él a la iglesia, convencido de que ahí no corríamos peligro. Pero pronto entendimos que aquello no era suficiente. Los cirios del altar se apagaron todos a la vez, dejando un olor a cera quemada. Afuera, un golpe seco sacudió el vitral lateral. Un ave se había estrellado contra el vidrio, rompiéndolo. Su cuerpo cayó entre los escalones del atrio, manchando de rojo las piedras. Dentro, la voz de doña Georgina se volvió más horrible, más burlona. El padre Augusto comenzó a recitar un salmo y de repente se escuchó un gemido largo, profundo, que no parecía humano. Nos quedamos inmóviles con las manos sudorosas, cuando entonces tocaron la puerta principal con fuerza. Abran, niños. Fue lo único que escuchamos. Era su voz. La voz de doña Georgina, pero
ahora estaba aquí, tan cerca que parecía susurrarnos desde el otro lado de la madera. Nos miramos, mi hermano y yo, sin atrevernos a movernos. Entonces, un sonido al otro lado nos hizo girar la vista. En el pasillo que llevaba a las oficinas, una figura alta se deslizaba en silencio. Tenía la forma de una mujer, cubierta por un velo negro, como lo haría alguien que está de luto. No podíamos ver su rostro, solo la tela oscura que caía hasta el suelo. Apenas si lográbamos distinguir algunas de sus características físicas. Una nariz larga y ganchuda que sobresalía de su rostro, cabello estropajoso gris, manos huesudas y una piel apagada, casi grisácea. Se movía despacio, como si flotara. Quisimos correr hasta la oficina donde estaba papá, pero las piernas nos respondieron torpes. Entonces, otro golpe seco resonó en los confesionarios. Las puertas comenzaron a azotarse como si alguien las abriera y cerrara con furia. Sentí de pronto un mareo como si el aire se hubiera vuelto más denso, difícil de respirar. Mi hermano no dejaba de abrazarme, pero era claro que estaba también invadido por el terror que hacía que le sudaran las manos profusamente. En ese instante, un cirio en el altar se encendió por sí solo, lanzando un destello que iluminó las paredes. Fue como si un velo invisible se levantara de la iglesia y la luz de la tarde lograra entrar por fin. Las puertas de la oficina se abrieron. Mi papá salió sudado, exhausto, seguido del sacerdote y un hombre que reconocí como familiar de doña Georgina. Sus rostros eran de cansancio, pero también de alivio. Papá ayudó en varias de esas sanaciones, que a decir verdad estaban fuera del canon de la iglesia. El padre Augusto auxiliaba a esas personas porque sabía que lo necesitaban, mas no porque se lo hubieran autorizado. Sin embargo, aunque nunca nos dio detalles, mi papá decía que el caso de doña Georgina fue uno de los más impresionantes que le tocó vivir. Pasaron así los años. De adulta casi había archivado ese recuerdo en algún rincón oscuro de mi memoria, hasta que mi papá enfermó. En el hospital, pocas horas antes de morir, dijo que había una mujer mirándole desde la esquina de la habitación. Me la describió. Alta, delgada, con el pelo estropajoso, la nariz enorme y la piel color gris. Decía que su rostro estaba cubierto con un velo negro que le ocultaba la cara. Sentí que el corazón me dio un vuelco. En ese momento vinieron todos los recuerdos a mí. Era la misma figura que vi en la iglesia cuando tenía 7 años. No la recordaba, no había hablado de ella en años, décadas incluso. Pero estaba segura que se trataba de la misma aparición. Unas horas después, esa misma noche mi papá murió, diciendo que esa mujer había venido por él.
Mi papá se fue el año pasado y desde esa noche juro que un miedo horrible me invade en casa al irme a acostar. Para serles sincera, no me ha ocurrido nada, pero por si acaso me he protegido con cirios benditos, una imagen de la Virgen santificada y una Biblia bendita por el Papa que alguien me trajo desde Roma. Espero que todo eso sea suficiente para protegerme de ella. Y es así, amigos, como concluimos una sesión más de Gritos en la Noche. Recuerden que es de suma importancia para el canal que ustedes se suscriban si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, dejen sus comentarios, un pulgar arriba y puedan compartir este contenido con sus allegados. Nos vemos la próxima semana aquí, en Gritos en la Noche.